Hola a todos, Radocora Cruz Medina con un nuevo vídeo para todos ustedes. En el Vaticano ha sucedido algo histórico. Por primera vez un cardenal fue condenado a 5 años de prisión por corrupto, por robarse fondos de la Iglesia Católica, por desviar fondos para sí mismo y para su familia, por beneficiar a sus amigos, por hacer negocios oscuros con el dinero del Vaticano, con el dinero de las ofrendas que recibe el Vaticano. La historia de corrupción en el Vaticano es de larga data. Sin irnos muy lejos en la historia, es conocido por series de Netflix y por libros de historia que hay de, hasta de papas que han tenido hijos con monjas, que han hecho orgías, que utilizaban el Vaticano como una antesala del infierno de Satanás, de Sodoma y Gomorra. Y el Vaticano siempre se caracterizó por proteger a, desde más pequeño ayudante de cura en una iglesia lejana, hasta a los mismos papas y cardenales. Por eso este hecho que ha ocurrido en el Vaticano es histórico. El cardenal italiano Angelo Beccio se convirtió en la persona de más alto rango de la Iglesia Católica en ser condenada por el mismo Vaticano a 5 años de cárcel. Este es un ex asesor del Papa Francisco y ha sido condenado por delito financiero. En otra palabra, por robo, por robarse el dinero de la iglesia. Beccios tiene 75 años de edad y fue hasta visto como un posible papa en el pasado. Dice que el juicio se centró en un acuerdo inmobiliario en Londres que terminó con enormes pérdidas para la Iglesia Católica, y ese acuerdo fue llevado a cabo por este cardenal. Claro, el cardenal niega rotundamente, o negó hasta que lo condenaron rotundamente, los cargos que incluían malversación de fondos y abuso de poder. Vean, señores, yo tengo 2 libros aquí. Yo tengo más libros, pero les voy a presentar estos dos. Este aquí se llama En nombre de Dios y trata sobre si el Papa Juan Pablo I fue asesinado o no fue asesinado. Sobre toda la trama del Banco Ambrosiano. Si usted no sabe de qué tema se está hablando ahí, busque en Google Banco Ambrosiano y usted verá la mafia que hubo ahí, que este señor quería destapar, el Papa Juan Pablo I. Y el Papa que vino después de su sucesor, Juan Pablo II, no tuvo más nada que hacer que tirar toda esa información debajo de la alfombra para que nadie lo supiese. El Papa Juan Pablo II protegió a todos los que estuvieron involucrados en esto. Este libro está en alemán, pero también existe en español. Si lo puedes conseguir, búscalo y cómpralo. Y tengo este, que también está en alemán. Este se llama El Vaticano, abandonado por Dios, donde también se relatan muchísimos casos de corrupción en el Vaticano. Lo que es nuevo y hace histórico esto que ha sucedido es que esta investigación la llevó a cabo el Vaticano mismo y que esta sentencia, que debió haber sido más fuerte, es algo, tratándose de la Iglesia Católica, histórico. Dice aquí que Beccio estaba siendo juzgado con otros 9 acusados. Todos fueron condenados por algunos de los cargos y en otros cargos fueron declarados inocentes. Pero a todos se les halló culpable de algo. El juicio, que expuso luchas internas e intrigas en los más altos rangos del Vaticano, se había prolongado durante 2 años y medio. Después de que 3 jueces pasaron más de 5 horas considerando el veredicto
el presidente del tribunal, Giuseppe Pignatone, anunció que el cardenal Beccio era condenado por malversación de fondos. Los demás, entre los que se encontraban trabajadores de finanzas, abogados y empleados del Vaticano, fueron acusados de diversos delitos, incluido fraude, blanqueo de dinero y abuso de poder. Todos lo negaron, pero se le probó su culpabilidad. La trama, ¿cómo fue? Dice aquí que este caso es el primero de un cardenal juzgado en un tribunal del Vaticano y fue materia de intrigas y artimañas. Es decir, ¿qué significa eso? Que otros cardenales intentaron intervenir a favor de este tipo para que el Vaticano no lo condenara. Ahí se puede decir que hay un punto a favor del Papa Francisco, porque si el Papa Francisco no hubiese decididamente apoyado que se condene a este tipo, ese tipo jamás lo hubiesen condenado. Dice que se trató de acusaciones de irregularidades financieras en la cúpula del Vaticano, una actividad encubierta del tipo que a menudo ha caracterizado al mundo secreto de la Santa Sede. Que a menudo ha caracterizado al mundo secreto de la Santa Sede. Señores, lean, que leer no hace daño. De toda la vida, las personas que se informan han sabido que el Vaticano es una cueva de culebras, que la Iglesia Católica en general es una cueva de culebras. En lo que concierne a mi país, República Dominicana, no quiera usted saber todo lo que la Iglesia logra ocultar con ayuda del gobierno de ratería que se hacen en la Iglesia en República Dominicana. Ahí está el cardenal, el ex cardenal, que hay una mujer que tiene años acusando de haber tenido un hijo de él. Y presenta fotos y de haber tenido una relación de larga data con ese cardenal. Esa relación no es mala, el cardenal es un hombre y ella es una mujer y no estaban casados. Lo que es malo es que la iglesia obliga a sus miembros a no casarse y si esas personas son seres humanos normales, está claro que la naturaleza se impone. Otras cosas que muchas personas no saben y las vengo a comentar por este artículo de esta condena es que en República Dominicana muchas tierras, edificaciones y dinero que el gobierno dominicano le regala a la Iglesia Católica, cuando se va a buscar quién tiene los títulos de esas propiedades, están a nombre personal de gente de la iglesia y no de la iglesia. ¿Qué significa eso? Que cuando esa persona se muere, eso pasa a ser propiedad de los familiares de esa persona y no de la iglesia. ¿Usted cree que es paja de coco que que muchos de los grandes líderes de la iglesia dominicana viven como reyes? Hay un monseñor muy famoso de Santiago que murió hace como muy poco, el monseñor más famoso de la República Dominicana, que servía de mediador en todas las elecciones. Que a ese hombre el lujo y la riqueza que ostentaba le brotaba de los ojos. Usted podía ver que a ese tipo le gustaba mucho el dinero. Bueno, dice aquí que en el 2014 el monseñor Beccio, quien dirigía estas finanzas del Vaticano, el Vaticano en sí mismo gastó más de 200 millones de euros, 220 millones exactamente, para adquirir una participación del 45% en el edificio que estaba previsto a convertir en apartamentos de lujo. Esto es un edificio en Londres.
En 2018, la Secretaría de Estado del Vaticano había decidido comprar la propiedad directamente, invirtiendo otros 150 millones de euros en la compra. Todo eso es con el dinero de la ofrenda que las personas dan en la iglesia los domingos. Supuestamente quien firmó todo el acuerdo fue el cardenal Beccio, quien en ese momento era el sustituto del Vaticano para asuntos generales, en efecto, jefe del gabinete del Papa. El dinero, parte del cual estaba destinado a obras de caridad, oiga bien, había sido depositado en un fideicomiso dirigido por el financiero italiano Raffaele Mincione, con sede en Londres, quien orquestó la compra. Cuando más tarde la Secretaría buscó ayuda financiera del propio Banco del Vaticano, generó preocupación y una redada de la Policía del Vaticano que condujo a los cargos contra Beccio, Mincione y otras 8 personas. Pero la investigación sobre los asuntos de Beccio no se limitó al acuerdo inmobiliario de Londres. Oigan lo que hizo este individuo. Desvió dinero de las ofrendas de la Iglesia Católica a sus cuentas personales, a sus familiares, a sus amigos y allegados. Convirtió a su familia en millonaria. El cardenal fue acusado de canalizar grandes sumas de dinero a su diócesis de Cerdeña, parte de las cuales supuestamente benefició a su familia. Y se alega que pagó casi 600.000 euros a otra de las acusadas, Cecilia Marona, para ayudar a liberar a una monja secuestrada en Mali. Utilizaron el pretexto de que había una monja secuestrada en Mali para embolsillarse 600.000 euros, de que para liberar a esa monja. Marona, que había ofrecido su servicio al Vaticano como experta en inteligencia, visitó en varias ocasiones la residencia de Beccio. Ambos negaron las acusaciones de tener una relación sexual. Lo acusaron también al Papa de haberse tirado a esa tipa a la cual le regaló 600.000 euros. Los cargos contra Beccio lo convirtieron en el primer cardenal juzgado por delitos financieros. Oigan, aquí está la historia del Banco Ambrosiano. Eso que hizo ese Beccio es una tontería comparado con lo que tiene este libro. También llevó al Papa Francisco a despojarlo de derechos, incluido de votar en un futuro conclave para elegir al sucesor del sumo pontífice. Después de que el Papa lo destituyera de su cargo en el 2020, el cardenal dio una conferencia de prensa para defender su inocencia. Todo el asunto se convirtió en una prueba para el objetivo de Francisco de limpiar las finanzas del Vaticano, que durante mucho tiempo estuvieron plagadas de escándalos que asolaron el papado de su predecesor, Benedicto XVI. Óigase, solamente han surgido algunas cosas que explican por qué el Papa Benedicto XVI renunció en vida como Papa, siendo el primer Papa en más de 1000 años que renunciaba al papado. Y era que ese tipo tenía sucio hasta debajo de los de, no sé, era un corrupto total. El Benedicto XVI era un apoyador de todo lo malo que hizo la Iglesia Católica. De todo lo malo, todo lo ocultó, incluyendo cosas hechas malas contra niños pequeños por parte de los sacerdotes y cardenales. Dice aquí, el resultado del caso podría tener implicaciones significativas para el legado de Francisco como reformador de la Iglesia. Lo dicho. Señores, más importante que usted ir a una iglesia es usted ser un buen ser humano. Porque las personas que son generalmente hacia afuera muy religiosas, sobre todo en lo que concierne a la Iglesia Católica, también los protestantes, pero la Iglesia Católica más porque es la mayor iglesia del mundo, generalmente son los peores. Al que usted vea más rezando, cójale miedo. Al que usted vea más metido en una iglesia los domingos, cójale miedo. Mi experiencia con ese tipo de gente
es que generalmente son unos malditos. Y bueno, este es un hecho histórico. Primer cardenal condenado por el propio Vaticano a 5 años de cárcel y le quitaron todos los privilegios como cardenal y quedó vetado de por vida para ocupar ningún cargo dentro de la iglesia. Eso es histórico. Hasta el próximo video.